Amigos, ahora nos encontramos aquí, perdón, déjame reinicio, listo. Amigos de Where's Lupita, ahora nos encontramos aquí dentro del aula del caracol que canta al universo, con el maestro Filo, que nos vamos a platicar un poquito más. Y maestro, si me permitieras, normalmente comienzo mi idea con una invocación, no lo hice porque no traía la invocación conmigo, pero la encontré ahorita que estaba buscando lo demás que no traje y que debe haber traído. Pero bueno, si me permites. En nombre del Padre Cielo, de la Madre Tierra y del mar que los unifica, te pido, Gran Espíritu, que estés con nosotros. Guardianes de los cuatro rumbos del universo, les pido que estén con nosotros. Ángeles guardianes de mis hermanos y hermanitas, les pido que estén con nosotros. Santa María, Madre de Guadalupe, Señora Tonantzin, Madrecita Gaia, cúbrenos en tu manto celestial y ayúdanos a regresar al camino de la luz con más fuerza y voluntad. Y así les pido que nos concedan los cuatro atributos de los cuatro elementos. A través del aire, concédanos claridad en nuestro pensamiento y soluciona los problemas que enfrentamos. A través del fuego, un corazón verdadero, justo y digno, que luche por las verdades en las que creemos. También te pedimos que las bendiciones de la tierra las podamos compartir con nuestros seres queridos y cercanos. Y no te olvides de los que menos tienen, los que tapan su rostro para ser vistos, los que guardan silencio para ser escuchados, los que batallan por un techo, por un alimento. Nosotros que somos tan privilegiados, sirva este pequeño sacrificio para mandarles tus bendiciones. Pedimos que a través de los atributos del agua sea la fuerza del amor, la fuerza que prevalezca sobre todas las fuerzas. Te pedimos disculpas por nuestros miedos, nuestros falsos intereses personales, nuestra debilidad, nuestra arrogancia. Danos fuerza, danos luz, danos claridad para cumplir con los propósitos para los que fuimos creados y así contribuir a las metas divinas del universo. Él es Dios, ella es diosa, nosotros somos dioses, nosotras somos diosas. Ometeotl, Omecihuatl, Ometecutl. Es una invitación con la que normalmente comienzo mi día. Y bueno, es una forma de conectar para mí con la Virgen de Guadalupe, con quien yo, aunque llevo muchos años haciendo esto, no había tenido una conexión tan personal hasta hace poco, ¿no? Y bueno, me guía un poquito en mi día a día. Y con esto quisiera comenzar nuestra entrevista, nuestra plática, porque más que entrevista es una plática contigo aquí, que nos has abierto tus puertas. Cuéntame un poco acerca de esta aula en la que nos encontramos. ¿Qué es y para qué sirve? Cuando yo llego a vivir aquí al pueblo, en 2001, llegué a vivir al centro. Mi papá dejó una casa ahí. Y entonces llega un día la presidenta del Comité de Padres de Familia y dice que me va a invitar para dar clases a un grupo de primer año, porque la maestra por alguna razón, creo que estaba embarazada o algo así, pero los niños no tenían clases. Y pues bueno, dije, voy a verlo. Fuimos, me entrevisté con el director, llegamos a un acuerdo y empecé a dar clases en la primaria. Con eso quiero poner en claro que cuando yo llegué a vivir aquí al pueblo, yo no sabía exactamente a qué me iba a dedicar, pero aún ante esa incertidumbre jamás se me ocurrió que iba a dedicar a la educación. O sea, yo venía pensando en ser campesino, albañil tal vez, o algo así, pero no, yo no pensé que iba a terminar siendo maestro. De ahí a los pocos días llega un grupo de chavos del bachillerato y me van a ver para hacer una tarea que es sobre la Guerra Fría. Y pues que les suelto toda la historia de Berlín, el muro, las Alemanias, la Unión Soviética, todo eso. Y después ya salió que me invitaron a dar clases de inglés. Y en resumen terminé dando clases de inglés en la primaria, la secundaria y el bachillerato de aquí del pueblo, de 2001 a 2004. Fue bien interesante porque llegó un momento en el que daba clases en las tres escuelas, ¿no? Entonces andaba como un loco de aquí para allá, iba a una a otra. Pero después de un tiempo caí en la cuenta que hay un problema con la educación. A grado tal que hoy considero que es parte del sistema colonizador. Este pueblo hace 100 años hablaba náhuatl. Y hay un señor que se llamó Emilio Dávila, de aquí del pueblo, con quien yo platiqué mucho. Murió como hace unos, no sé, 7, 8 años. Murió de 102 años. Y él lo dijo en más de una ocasión. A los niños en la escuela primaria les pegaban cuando hablaban en náhuatl. El maestro los ponía así con las manos en las rodillas y con una vara aquí atrás de las rodillas, les daba de varazos y les decía, y ya no van a hablar así. Entonces, considero que el proceso de los 500 años de colonización todavía no termina. Y la misma SEP es parte de todo eso.
Entonces llegó un momento en el que yo entendí, vi eso, nadie me lo platicó, nadie me lo afirmó, sino que yo empecé a ver cosas. De repente dije, adiós, no quiero tener nada que ver con eso. Y entonces un grupo de alumnos me vino a ver y dijo, ¿y si construimos un aula? Porque yo daba clases ahí donde estábamos en la pirámide del mezquite. Ahí puse una mesita y me sentaba yo con los alumnos que venían hasta aquí a buscarme. Pero así pasó. Entonces fue por iniciativa de ellos, de un grupo de alumnos. Mucha gente me ayudó aquí desde el trabajo como tal, también para aportar para el material. Pero levantamos esto, eso fue en 2004. Hicimos una fiesta de inauguración en diciembre del 2004 y cuando empezamos esto no había techo ni piso como ahorita, ¿no? Era de tierra y nada más puse una lonita de trapo. Así empecé a dar clases aquí. Con el paso de los años, muy poco a poco es como se ha ido haciendo esto, con mucha ayuda siempre de gente de aquí del pueblo, de familiares y amigos. Y pues al día de hoy hago esto, ¿no? Esta aula tiene su nombre, es la Escuela Autónoma Emiliano Zapata, es mi lugar de trabajo. Y pues bienvenidos aquí. Muchas gracias. No es al azar que tú estés aquí, ¿no? Tú eres originario de este pueblo de Huichiltepec. Sí, nací aquí, en la casa donde llegué a vivir, aquí en el centro del pueblo, ahí nací yo, pero pues mi papá buscando, pues, como siempre mucha gente que emigró, ¿no? A la Ciudad de México, a la ciudad de Puebla, de aquí del pueblo. Mi papá se fue a vivir a la ciudad de Puebla, se hizo de un negocio de pollos. En algún momento se compró un terrenito ahí en Puebla, le compró un par de cuartos y se llevó a su familia para allá. Entonces, de los 9 hijos que somos, yo estoy en medio de 8 mujeres. Son 4 mujeres más grandes, 4 más chicas. Yo estoy en medio. Fui el último que nació aquí. A los meses de edad me llevaron a Puebla, crecí allá. Y el 13 de enero del 2001 me regresé a vivir aquí, a este pueblo, y desde entonces vivo aquí. ¿Qué fue lo que cómo era tu vida antes de que volvieras? Y, bueno, primero cuéntanos, ¿cómo era tu vida antes de que volvieras aquí? ¿Qué hacías? O sea, fuiste a la universidad, nos contabas un poquito acerca de eso. ¿Qué era tu vida previo a regresar aquí a Huichiltepec? Bueno, creo que sería así como que muy largo entrar en detalles, pero así como para hacerlo corto y rápido, yo diría que, bueno, les platiqué que yo entré a estudiar a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, en la UAP, me inscribí en la carrera de Física. En algún momento nos recomendaron, ¿no?, que entráramos a estudiar inglés, porque lo íbamos a necesitar. Entré a estudiar inglés en una escuela en Puebla que se llama el Anglo-Mexicano de Cultura, y ahí conocí a una maestra canadiense que me vino a cambiar mi perspectiva, ¿no? Como que yo vivía muy en mi mundo, ¿no? Desde niño hasta la universidad, hasta joven, toda mi vida fue atender el puesto de pollos en la mañana, cerrar como eso del mediodía, 1 o 2 de la tarde, y jálale para la escuela. Y eso diario, ¿no? Entonces, con esta maestra canadiense vine a ver que, pues, que el mundo era más grande que esa vida, ¿no? Ella de repente se iba de viaje a Centroamérica, platicaba de su país, de Canadá. Pues como que me vino a abrir nuevos horizontes, ¿no? Así como dije hace rato, ¿no? Puede uno calcular órbitas de planetas, pero ¿y este planeta qué, no? Entonces en algún momento abandoné la universidad y decidí irme, ¿no?, a conocer. Y esa fue mi vida, ¿no? En Toronto, en Canadá, encontré como una cosa que, bueno, no sé si viene al caso, ¿no?, lo digo, todo esto de la sexualidad de uno, ¿no? Entonces, bueno, yo desde niño, puedo decir, me di cuenta de que soy gay, soy homosexual, pero tenía que negarlo, ¿no? Entonces en la secundaria, bachillerato, intentaba ser normal, tenía mis novias, todo eso, ¿no? Pero yo sabía que había algo, ¿no? Solo para entender por qué tienes que negarlo, ¿qué era lo que te hacía negar esa identidad tuya? Pues obviamente la familia, la sociedad, mi padre mismo, ¿no? O sea, mi padre mismo tuvo 4 hijas, después nací yo, él quería otro hombre, tuvo otra hija, ¿no? Y cómo es que su único hombre le salga puto, ¿no? Entonces para mi papá fue difícil, ¿no? Eso, aceptar que su hijo era gay. ¿Pero aceptarlo en un momento? Al final, muy al final. Mi padre murió en 2002, pero al final pudimos estar en paz con eso. Pero bueno, la cosa es que de joven pues tenía uno que fingir, ¿no? Porque los alumnos se burlan, ¿no? Que es puto, que esto, que el otro. Entonces, en Toronto, Canadá, regreso a eso, encontré que uno podía ser lo que es, ¿no? Me refiero que hay una vida más
más libre, ¿no? Ahí en Toronto, Los Suárez, conocí toda esa parte. Y entonces, pues como que aprendí a aceptarme, aprendí a quererme así, como gay que soy, pero también aprendí otra cosa, ¿no? Que es a sobrevivir como gay, ¿no? Me di cuenta de que era joven y guapo y que pues, los hombres querían conmigo, ¿no? Y Toronto, que es una ciudad por completo cosmopolita, pues de repente, bueno, yo ahí estudié inglés, tenía amigos de Corea, de la India, de Yemen, de otros países, ¿no? Entonces como que de repente empecé a ver el mundo de otra forma, ¿no? De estar encerrado en la ciudad de Puebla en mi puesto de pollos, empecé a ver otras formas de pensar, otras culturas, me empecé a ser amigo de gentes, muchos de ellos me invitaron a su país a pasar vacaciones, una temporada. Uno de mis mejores amigos era de Singapur, y otro de Corea, tuve muchos novios, amantes, me llevaron aquí, me llevaron allá. Y entonces, para no ser tan largo en esa historia, que creo no es el propósito de esto, aprendí a conocer el mundo, a ir al mundo siendo gay, ¿no? Para no hacerte la larga, ¿no? Un día llegué a Londres, me bajé en el metro en Trafalgar Square, empecé a caminar, vi la banderita gay, entré a un bar, a los 10 minutos ya tenía 2 hombres aquí enfrente, ¿no? Invitándome bebidas, ¿no? Entonces de repente aprendí a hacer eso, ¿no? En el ambiente gay hay un verbo que es chichifear, ¿no? Que no es lo mismo que prostituirse. Entonces chichifear es sacarle a los hombres, ¿no? Que te inviten, lo que sea, ¿no? Y aprendí a hacerlo y creo que muy bien, ¿no? Yo encontré ese término en el vampiro, perdón, tú me dices. ¿Ya? Yo aprendí ese término al leer El vampiro de la colonia Roma, no sé. Lo que lo he leído, sí. Sí, habla mucho de eso, ¿no? De que chichifeaba él mucho, ¿no? O el personaje, ¿no? Bueno, pero... Y es a través de esta vida que llegas a un punto, a un lugar, ¿no? Que te hace, que es un parteaguas en tu vida, ¿no? Te diriges al Medio Oriente, te diriges a Israel por algo. Cuéntanos un poco por qué fuiste para allá y qué pasó cuando llegaste allá. Nada más por dar un ejemplo, por ejemplo, yo fui a Cuba, me pasé un tiempo en Cuba, pero no era tanto que por la revolución, el Che, Fidel Castro, no. Era porque yo sabía que hay mucha putería en La Habana, ¿no? Entonces hay que ir para allá, ¿no? Y conocerlo. Digo eso como antecedente porque eso era Israel, ¿no? Estando en Alemania a uno le venden la idea, hay publicidad en las revistas gays, sobre todo en esa época no había internet como hoy, pero eran más como revistas. Uno leía ahí artículos. ¿Qué años es esto más o menos? Hablamos de antes del 2000. Sí, apenas iniciaba el internet sí, como tal. Sí, o sea, sí ya había, pero no era como hoy, ¿no? Sí. Bueno, entonces en las revistas yo vi que Israel, pues era, como dicen, gay friendly. O sea, que tienen su festival gay, o sea, igual la de junio, pero por otra parte tienen otro festival. Y pues ya ni se diga de los antros, ¿no? Discotecas, bares, saunas, todo eso, ¿no? Entonces, para gay, pues es como un paraíso, ¿no? La libertad que ofrece Israel, ¿no? Pues yo fui con esa intención, ¿no? Dije, pues hay que ir allá, ¿no? Y sí, llegué a Israel, al aeropuerto de Tel Aviv, fui a Jerusalén, la conocí todo lo que hay que conocer para un gay, y anduve ligando en el Parque del Rey David, todo, ¿no? El problema es cuando me voy al Mar Muerto, porque ahí conocí a los palestinos, y el problema es que esos palestinos me enseñaron su país. ¿Cómo fue el encuentro con ellos? ¿Cómo te encontraste con ellos? Yo estaba chapoteando en el Mar Muerto, llegué a mi hostel en la mañana, me fui para el Mar Muerto caminando, no sé, eso del mediodía, por ahí, yo andaba ahí, y llegaron 2 hombres y me veían con insistencia, ¿no? O sea, yo veía que ellos hablaban y como que se reían y me veían. En algún momento uno de ellos se acerca y me dice, mi primo y yo nos preguntamos de dónde eres. Yo digo que eres de, no sé qué dijo, Malasia o algo así. Y dice, yo digo que has de ser de América, ¿no? De un país de América. Y así empezó nuestra conexión, ¿no? Después de chapotear me hicieron esa cosa que llaman el Islamabad, que ves que rascas tierra y te untas y te queda la visita. Nos lo pasamos chido. Ya en la tarde. ¿Cómo se llamaban ellos? No recuerdo. Sami y el otro, ¿cómo le decíamos? No me acuerdo, pero bueno. Okay. La cosa es que ellos me llevaron a dejar a mi youth hostel
Y luego dijeron, apúrate. Dijeron, pues porque ya nos vamos, ¿no? Y decía, ¿cómo? Y dijeron, sí, porque tú dijiste que querías conocer nuestro país. Porque cuando me preguntaron, ¿qué haces aquí? Dije, pues ven a conocer su país. Pero no, pues tú dijiste que quieres conocer nuestro país, vamos a conocerlo. Y me llevaron a conocerlo. Y bueno, no quiero extenderme ¿No en eso. tenías idea de a qué se referían con su país? No, yo llegué al estado de Israel y yo pensé que me iban a llevar a turistear así de normal, ¿no? Pero no, para mi sorpresa fue toda una lección en el sentido de que acampamos en el desierto varias noches, platicamos, nos conocimos culturalmente, ¿no? Mucho aprendí de ellos, me hicieron ver lo ridículo que era. Es que en una de esas pláticas yo les presumía del Renacimiento, de la música de Johann Sebastian Bach, y decían, sí, pero eso es de Europa, ¿no? ¿Y tu país? Y yo decía, ay, ¿cuál es ese país, no? O sea, cuando te preguntaron acerca de tu país, tú le respondías cultura europea. Es mi antecedente, es lo que tenemos aquí, ¿no? Ajá. En el ámbito del arte, de todo eso, yo pienso que está esta onda de eurocentrista, ¿no? Desde que somos niños, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de Europa, así nos la presentan, ¿no? Y pues bueno, ellos me hicieron darme cuenta de eso, que yo estaba presentando algo que no era mío, ¿no? Por un lado y por el otro, pues ya que creo que agarraron más confianza, porque me anduvieron llevando así como a conocer lugares, pero en algún momento me dijeron, ahora vamos a ir a conocer su casa, ¿no? Su familia, todo eso. Y pues ya fue cuando empecé a ver otra historia, una que yo no me esperaba, ni me pasaba por la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, ya tú lo decías hace rato, ¿no? Que te había, no sé, llamado la atención una frase que alguna vez escribí o dije, en la que digo que yo entré al Estado de Israel y salí de Palestina. O sea, entré a un país por una razón, y salí de otro, ¿no? De un país ocupado, donde se libra una guerra colonialista. ¿Cómo viste? ¿Qué fueron los aspectos de la ocupación que presenciaste cuando estuviste por allá? Pues por un lado la militarización, ¿no? Que ni se diga, ¿no? Los puestos de control que hay que pasar. Cosas como, por ejemplo, ahí el mismo Mar Muerto, ¿no? Fíjate, yo en mi ingenuidad pensaba que esa torre que estaba allá arriba era de salvavidas. O sea, tontería de uno, yo llegué y dije, esos salvavidas. Resulta que eran militares, ¿no? Y que no puedes estar ahí después de cierta hora. Todo está militarizado, ¿no? O sea, ¿qué se entiende la ocupación? Entonces, lo que uno como turista va y le pones atención tal vez, de repente ellos me hicieron verlo, ¿no? Los militares, una vez que fuimos, no recuerdo dónde, pero era en el Mediterráneo, ¿no? Pero entramos a un centro comercial y ellos no nos dejaron entrar. A mí me pidieron identificación y yo sí podía entrar, pero ellos no. Y así detalles, pero creo que para mí la parte más importante es cuando ellos me presentaron personas. Y, o sea, familiares, amistades, que hablaban de lo que habían vivido, ¿no? Uno de ellos había estado preso por aventar piedras con las manos destruidas. Me platicaron, ¿no? Me hicieron entender qué es lo que está pasando ahí en la tierra palestina. Solo para especificar, las manos destruidas, ¿cómo? ¿Por qué? A martillazos. ¿Quién lo martilló? Este chavo, cuando era niño, dice que salieron ellos a la calle a protestar, que se deja venir el ejército a destruir los campos, para construir los asentamientos civiles, para lo que sea, ¿no? Pero se deja venir el ejército con tanques, con maquinaria. Y entonces lo que hacen ellos, en su potencia, es su coraje, agarrar piedras y echárselas, ¿no? Bueno, de cuando en cuando los soldados toman a quien sea, ¿no? Jóvenes, y se los llevan a las cárceles en el desierto. Y ya que están ahí, los torturan psicológicamente mucho. Este chavo que conocí estaba mal, emocionalmente, psicológicamente, pero en algún momento dice que cuando llegaron, le pusieron su mano sobre una plataforma y con un martillo le dieron en las manos. Entonces tenía las manos destrozadas. Y pues muchas historias que me hicieron, que me platicaron, que me hicieron entender qué es lo que está pasando desde entonces y ahora en Palestina. Y bueno, entras a Israel, sales de Palestina. ¿Qué pasa justo días después? Si mal no recuerdo, ellos te pedían que te quedaras a una boda, ¿no? Sí, y te vas, porque tienes que regresar o algo así. No, nada más porque tenía que pagar una multa si cambiaba la fecha del avión.
Entonces pues dije, no, pues ya me voy, ¿no? Estaba muy confundido, la verdad. Pero bueno, yo regresé a hacer mi vida a Berlín, pues ahí estaba por esos días. Y días después de eso es cuando en la televisión, ya en Alemania, pues veo lo que se va a conocer como la Segunda Intifada. La explanada de las mezquitas, entran a Shadow, todo eso pasó en la televisión. Eso a mí me movió mucho, ¿no? Porque en ese momento ya eso ya no era una noticia así ajena, ¿no? Que uno ve noticia tras noticia en los medios, ¿no? Porque puedo decir que entonces yo ya entendía que hay un país que se llama Palestina y que está ocupado, ¿no? Y que está resistiendo. Y al ver todo eso en la tele, toda esa gente, todos esos rostros ya no eran ajenos a mí, sino que ya significaban algo, porque había muchos recuerdos de lo que hablamos, de lo que vivimos, de lo que platicamos ahí. Entonces todo eso me vino a mover mucho. Eso es por un lado, ¿no? Yo diría hoy en el sentido político, ¿no? Pero también hubo otro como que golpe en el sentido religioso, cultural, ¿no? Mi madre, pues católica de toda la vida, pues desde cuando niño, pues hasta está este canto que no escucho mucho aquí en el pueblo este mes que pasó, el de Belén, ¿no? Los pastores a Belén, ¿no? Y de repente yo anduve recorriendo todos esos lugares, Jerusalén, Belén, Nazaret, los lugares bíblicos, ¿no? En una palabra. Después de ver el horror de la ocupación, yo también entendí una cosa, ¿no? Que yo no soy judío. O sea, que esa historia que mi mamá me contó, que Adán y Eva, que Moisés, que Abraham, que... O sea, es una historia, pero no es mía. Yo entendí, sentí que no era mi vida, mi historia, cuando veía el desierto, los paisajes, las mezquitas, todo lo que vi en Palestina. Todo eso me hizo ver que yo no era de ahí. Mi historia no es esa, ¿no? Entonces regreso a Alemania. Cuando vi eso en la televisión, pues ya mi cabeza era un montón de ideas, ¿no? Al final, y para no hacerla larga, llegó un momento en el que yo dije, necesito saber quién soy. O sea, judío no soy, la Biblia no es mi historia. Pero entonces, ¿quién soy? Europeo tampoco soy, ¿no? Alemán, aunque hablo alemán, nunca voy a ser alemán, ¿no? O sea, ¿qué soy entonces, no? Y intuitivamente pensé que la respuesta estaba aquí, en el lugar donde nací. Y como que en esa desesperación encontré que el único lugar en donde iba a encontrar una respuesta a esa pregunta de quién soy y quién no soy, que ya sabía, pues era el lugar donde nací. Y acá me vine. Y por eso tomé mi avión de regreso, vine a dar aquí a este pueblo. Entonces yo vine aquí con esa intención solamente, ¿no? Saber quién soy, ¿no? Que pues entiende qué es la historia de este pueblo, la historia de esta comunidad, la historia de mi familia. A eso vine y en eso estoy. Cuando llegaste, pues obviamente tú vienes de ver esto en Palestina. Llegas aquí, ¿tú tienes alguna idea del zapatismo, de los caracoles? Ninguna. Todo eso a mí me era por completo ajeno. El primer momento en el que yo sé de todo el movimiento indígena que hay en el país es la Marcha del Color de la Tierra, cuando anuncian que va a haber una caravana. En ese entonces Fox era presidente, y anuncian que van a salir desde Chiapas a recorrer ciertos estados, precisamente a hacer como una especie de figura de caracol así, para entrar a la Ciudad de México, ¿no? El propósito es llegar al Congreso de la Unión, al Palacio Legislativo de San Lázaro, para explicar a los representantes del pueblo, diputados y senadores, por qué debían ser aprobados esos acuerdos que fueron firmados, pues, por diputados de PRI, PAN, ¿Qué acuerdos estamos hablando? los de San Andrés, que ya traducidos al lenguaje jurídico son la COCOPA, ¿no? La iniciativa de ley de la COCOPA, que le llaman, ¿no? Pero bueno, esos acuerdos se firmaron en 1996 en una comunidad tzotzil, San Andrés Acanchén de los Pobres, le dicen, ¿no? Bueno, el nombre oficial es San Andrés La Raiza. Y cuando yo supe que iban a pasar por Puebla, mi corazón dijo, ahí es, ¿no? O sea, tienes que ir, ¿no? Eso es lo que andas buscando. No estás solo, ¿no? O sea, no es un rollo así personal esto de ser indígena, ¿no? Sino que es una realidad de este país brutal, ¿no? Y antes de eso yo no había tenido ningún contacto, ¿no? De hecho, hasta despreciaba lo indígena, ¿no? Como muchos en México, ¿no? Con este racismo que hay. Pero bueno, en ese entonces yo ya me empezaba a reconocer, ya estaba conociendo mi historia, ya me empecé a reconocer como que aquí la cultura que se asentó es la náhuatl, y pensé que era necesario ir a la caravana. Y sí, fui a la ciudad de Puebla, me pegué a la caravana, me pegué al recorrido,
Y pues igualmente para mí fue un mundo nuevo, ¿no? Conocer los pueblos indígenas que acompañaban a la caravana zapatista, porque no eran solo ellos, ¿no? Había representantes indígenas de todo el país. Se hizo un congreso indígena en Murillo, Michoacán, y pues igual ahí se reunieron de todos los pueblos indígenas de México, ¿no? Todo eso yo no sabía que existía. Para mí lo indígena era algo ya muerto, ¿no? Algo que acabó con la conquista y ahí murió, ¿no? Yo decía ingenuo, o pensaba que hoy somos un país mestizo, ¿no? Pero no sabía eso, ¿no? Que el México indígena, los pueblos indígenas, están vivos y resistiendo sobre todo al día de hoy, después de 500 años. Entonces, cuando se da esto, los zapatistas y representantes indígenas de otros pueblos entran a hablar al Congreso de la Unión, explican todo eso, el Fox lo que hace es sacar una contrarreforma indígena, pues una reforma que es contraria a los acuerdos de San Andrés en muchos aspectos. Los zapatistas lo tildan de traición, y yo así lo entiendo, ¿no? Como que el Estado mexicano tuvo una oportunidad inédita para crear una nueva relación con los pueblos indígenas, o sea, refundar el Estado mexicano, como que dejar esa visión paternalista, ¿no? Y reconocer su existencia y con sus derechos, ¿no? Autonómicos. Fue una traición, y no solamente del poder legislativo, sino del ejecutivo y legislativo después, porque lo aprobaron los diputados, sino hasta del poder judicial. De hecho, y fíjate lo que son las cosas, la primera controversia constitucional en contra de la reforma de Fox salió de aquí, de Santa Cruz, Huitziltepec, municipio de Guadalajara. O sea, aquí. ¿Y queda cuánto de aquí? 2 kilómetros de aquí. Entonces de ahí salió la primera y se hicieron más de 300 controversias constitucionales. Entonces por eso yo digo que fue una traición del Estado mexicano, porque son los 3 poderes de la nación. Entonces perdieron esa oportunidad de crear esa nueva relación. Y tú, a raíz de esto que llamas traición, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu reacción a raíz de esto? Pues en principio la indignación, pero también la aceptación en cuanto a que sabía que estaba solo, ¿no? Aquí en el pueblo hay quien se burla, desprecia lo indígena, ¿no? Entonces, no es como en otros pueblos que hay una organización que puede cerrar carreteras, o puedes protestar, o puedes hacer algo, ¿no? Entonces, en mi solitud, yo me puse a pensar, ¿y qué puede hacer una persona sola ante tamaña injusticia? En mi opinión, la injusticia más grande en la historia de México. ¿Qué hace uno solo? Y yo pensé, dije, bueno, hasta donde entiendo, en todos los idiomas del mundo hay una palabra que significa lo mismo, y es no. Tengo derecho a eso, ¿no? A decir no. O sea, decir no al Estado mexicano. Y entonces lo que yo hice fue que el día de mi cumpleaños, 16 de junio del 2001, lo que hice fue quemar todos mis documentos. Invité amigos de aquí del pueblo, vinieron amigos de fuera, con una especie de ceremonia, con un huehueteo que tenía yo por ahí en ese entonces. Prendí el fuego en la tardecita y uno a uno fui quemando mis documentos, ¿no? A todo eso mandé una carta al gobierno municipal explicando por qué estaba haciendo eso, ¿no? Y que con eso estaba rompiendo mi relación con el Estado mexicano. Entonces, hoy en día yo me considero así abiertamente un indocumentado. No soy un ciudadano mexicano. No lo asumo como tal, ¿no? He tenido broncas, he recorrido el país, he ido a Chiapas, a Chihuahua, a Monterrey. He tenido broncas con migración. Pero ¿a dónde me van a mandar, no? No tengo papeles, soy un sin papeles, soy un indocumentado. Pero soy indígena náhuatl. Entonces, ¿dónde voy si aquí estoy? Y en ese proceso, en esos años, ¿cuándo es que ves en Guadalupe o en Tonantzin, no sé, alguna forma de manifestar o de expresar este movimiento que tú tienes aquí, o esta organización o centro que tú tienes aquí? Yo de joven rechacé a la Guadalupe. O sea, la vi como una imposición, como un engaño. A mí me llamó mucho la atención que en Nazaret, me parece, la basílica, hay una imagen de Guadalupe. Y no sé si mal recuerdo, porque luego me hago bolas con tanta información, pero es donde está la tumba de la Virgen María, supongo que es en Jerusalén, que es un salón redondo. Hay advocaciones de las Vírgenes Marías las advocaciones más famosas que hay en el mundo, ¿no? Entonces está la de Lourdes, la de Fátima, yo creo, bueno, las vírgenes más famosas. Y eso lo recuerdo muy bien porque yo recorrí el lugar y vi todas las Vírgenes Marías. Y cuando llegué a una que era la Guadalupe, yo la vi y dije,
pero ¿y ella qué tiene que ver con todo esto, no? Como que sentí que ella era algo diferente, ajena a todo eso. A lo mejor fue una intuición, ¿no? Bueno, pero regreso al punto, ¿no? Bueno, me vine a vivir aquí al pueblo y yo me puse a buscar lo náhuatl. Conocí a los últimos nahuablantes de aquí del pueblo, a los señores artesanos, a las leyendas, los mitos, todo eso me puse a buscarle aquí. Y sí, ya no me quedó la duda de que esto era náhuatl, pero no solamente eso, sino que mi interés también se fue un tanto a lo académico, ¿no? Me puse a buscar los diccionarios, Molina, leía Sagún, y la cosa es que todo eso me empezó a llevar a la Guadalupe. O sea que, para empezar, ¿no? El Nicanor está escrito en náhuatl. Entonces fue uno de los textos que pues llegaron a mí en mi búsqueda de lo náhuatl. Y la fui encontrando, ¿no? Como que primero no me gustó, porque decía, no, pero pues si la Guadalupe es española, si esto, si el otro. Pero otra vez volví a revisar fuentes, volví a seguir en el estudio y ahora sí que todos los caminos me llevaban a Guadalupe. Al estudiar la cultura náhuatl presente y pasada, el camino siempre me llevaba a Guadalupe. Y terminé por aceptarla y en lugar de rechazarlo dije, bueno, entonces hay que entrarle de lleno a ver quién es esta Guadalupe, ¿no? Y pues hoy soy ¿Y cómo, o sea, digamos, en la historia, en el Nicán Mopogo, cuando hablan de las apariciones de Juan Diego, para ti, en lo que has estudiado, en lo que has trabajado acerca de esto, ¿cómo cuentas esta historia tú? O sea, ¿hubo aparición, hubo Juan Diego? ¿Y qué es la imagen de la Guadalupe y el Nicán Mopogo para México? Bueno, como que siento que son parte de lo mismo, pero son dos cosas como que hay que tocar por aparte. En cuanto al texto, ¿no? Que es lo que da fundamento. En cuanto al Nican Mopower, hoy, eso yo no lo sabía hace años, hoy en día pienso que para hablar del Nican Mopower es necesario referirse a otro texto, que es el Cuicapeucayo. La UNAM editó en 2011 la colección Cantares Mexicanos. Es una historia fascinante, tú, de cómo se escribieron los cantares mexicanos. Fueron alumnos de Sagún que compilaron estos cantos de viejos que los sacaron de códices, pero un tiempo se dio por perdido en el siglo XIX y Casbalceta lo escribe, ¿no? Ya se dio por perdido. José María Vigil a finales de ese siglo los reencuentra, los da a conocer en el 11º Congreso de Americanistas y la cosa es que el día de hoy ahí están, de hecho aquí están cantares mexicanos. El primero de los cantos, creo que su nombre ya dice mucho, Cuica Peucal, la raíz pehua, que es el verbo contar, ¿no? No, perdón, pehua, que es empezar. Entonces quiere decir como que el principio, el origen del canto. Entonces el título por sí mismo ya dice mucho, ¿no? ¿Qué querrá decir eso en náhuatl o a qué se refiere? ¿O qué atributos puede tener un canto para llamarle así, ¿no? El origen, la raíz, el meollo de los cantos, ¿no? Bueno, ese es el título del primer canto. Bueno, resulta que si tú lo estudias en Cuicapeucayo, es la historia de un cuicali, un cantor, que se encuentra buscando el sentido de la vida. De hecho, empieza diciendo, Nino yol no notzan, que quiere decir así como que yo filosofo, ¿no? O sea, yo busco y busco con mi corazón, dialogo con mi corazón, que es como se dice en náhuatl, ¿no? Él lo único que quiere, él anda en esta búsqueda de el sentido de la vida, de la existencia humana, y quiere saber dónde están las flores. Y entonces él mismo se pregunta, dice, bueno, ¿y a quién le puedo preguntar? ¿Acaso al pájaro quechol? ¿Acaso al tzimitzcán? Y entonces atraviesa un bosque florido, un bosque de abetos, y para su sorpresa empieza a escuchar el canto de pájaros preciosos y los nombra. Y luego dice que el cerro parece que le responde, o sea que el cerro está vivo, es un ente vivo. El cerro responde al canto de los pájaros. Luego dice que todo se hace en silencio y se le aparece el colibrí precioso. Y el colibrí precioso, que es todo un símbolo en la cosmovisión náhuatl, le habla. Y el colibrí cantando le dice, ¿a quién buscas, cantor? Y entonces el cantor dice, quiero saber dónde están las flores preciosas, las que alegran nuestros corazones. Y entonces empieza a tener un diálogo con el colibrí. Dice, ¿y para qué las quieres, no? Dice, pues para llevárselas a los nobles, a los que son como ustedes. Y bueno, empieza el diálogo.
Y entonces el colibrí le dice, bueno, te las voy a enseñar a ver si de veras se las vas a llevar, ¿no? Para que veneren al bloque náhuatl. Menciona todos esos nombres, conceptos en náhuatl. Y en algún momento el colibrí le dice, pues sale, aquí están las flores, córtalas y llévaselas. Y entonces el cantor bien gustoso dice que agarra su tilma y corta las flores y se las pone en su tilma y se las lleva a los señores, ¿no? El canto es más largo y toca temas más profundos como el sentido de la vida, de la muerte, de para quién son las flores y solamente para los nobles, pero qué hay con los masehuales, aquellos para cuyo merecimiento es nada. El canto es digno de un estudio como no tenemos idea, ¿no? Yo pienso que esos cantos, estos, son un filón, una beta para futuros filósofos, artistas, filólogos, antropólogos, etnólogos, historiadores. De aquí va a salir un nuevo estudio de la cultura náhuatl. Pero bueno, solo ese canto, ¿qué te dicen? ¿Qué historia es esa? Pues yo me estoy pensando en el Nicán Pogo. Bueno, resulta que en los alumnos o los ayudantes de Sagún que compilan esos cantos son 2 de Tlatelolco, 1 de Cuautitlán y un tepaneca. El tepaneca es Antonio Valeriano. No puede ser coincidencia, ¿no? Esos 4 son los que transcriben al alfabeto latino esos cantos. Hay una referencia de un franciscano, creo Motolinía, que dice que lo sacan directamente de códices. El cuicama le llaman, el papel de canto. Entonces esos cantos originalmente estaban escritos en tlacuiloli, en escritura náhuatl. ¿Cómo? La verdad es que quién sabe, y no creo que algún día lo sepamos. Pero la cosa es que fueron, ¿te imaginas este proceso, lo que significó pasar de un sistema de escritura a otro, pero también pasar, pues bueno, sí, de un sistema de escritura al alfabeto latino? Los cantos están escritos así nomás, en alfabeto latino. Bueno, pues ese canto, hoy yo me atrevo a decir, y me refiero a con todo lo que he estudiado todo este tiempo, que el fundamento teológico del Nica Mopogua no es la Biblia, de ninguna manera. El fundamento teológico es el Cucatrucayo. Si tú lees el Nica Mopogua, Juan Diego va caminando, al llegar al cerro del Tepeyac, escucha el canto de pájaros preciosos y usa exactamente las mismas palabras, los 2 textos, ¿no? El cerro parece que responde, Quinananquilía Intepet, el cerro responde, de repente todo queda en silencio, escucha una voz que le dice Juanito, Juan Diegotzi, él sube al cerro para ver qué es lo que hay, y empieza el diálogo, ¿no? Y al final, la Guadalupe le dice a Juan Diego, aquí están las flores, córtalas, usan las mismas palabras, ¿no? No pues shanco ni temas, lleno mi tilma, bueno, aquí mi espacio que se hace aquí, eso es el cochanco, con las flores, es la misma historia, ¿no? Entonces, ¿en qué se basó el escritor del Nica Mopogua para hacer el texto como tal del Nica Mopogua? ¿Se basó en la Biblia? No, se basó en un texto original. Cantares Mexicanos lo que tiene es fascinante porque tiene 3 tipos de cantos. Hay cantos que no están contaminados del cristianismo, o sea, son cantos auténticos de la antigua religión náhuatl. No hay una sola palabra cristiana. Hay otros que ya tienen interpolaciones cristianas. Por ejemplo, el segundo canto tiene una palabra en español, Dios. Todo lo demás es conceptos en náhuatl. Tuvieron que ser interpoladas esas palabras por errores de los frailes. Igual que el Nicán Pogo, como hasta el momento, ¿no? Sí. Y hay otros cantos que ya son de tema cristiano, como de un canto a San Felipe, que van a hacer una fiesta en Azcapotzalco por 1570 y algo. Ese sí ya el tema es cristiano. Pero para mí los cantos más importantes que a los que me he dedicado a estudiar son los que no tienen ninguna influencia del cristianismo. Y el primero de ellos es Cucatrucayo. Entonces, muchos, pues tú has de saber del tema también, atribuyen la autoría del Nica Mopogua a Antonio Valeriano, precisamente. De Sagún. Entonces, no es de extrañarse cuál fue la fuente primaria de la que agregó Valeriano. O sea que Valeriano no solamente se sacó de la nada esa historia, ¿no? Y tampoco es que pasó esa historia. Yo entiendo que el Nica Mopogua es un texto literario. Guadalupe y Juan Diego son personajes, nunca existieron en el mundo real. Juan Diego no existió como ser humano, es un símbolo, es un masehuali dentro del Nica Mopogua. Y la Guadalupe es un personaje también
Es que el Nicanor es fascinante, ¿no? Hay una parte en la que la Guadalupe se le presenta a Juan Diego, y por eso te decía hace rato de que cuando traduces destruyes, ¿no? Porque la Guadalupe le dice así tal cual a Juan Diego, le dice yo soy la madre del Dios verdadero, y le dice yo soy la madre de Ipalemohuani, de Teyocoyani, de Tloquenahuaque, de Ihuicagua y de Tlalticpaque. Y en el Huicapeucayo te aparece ese Tlalticpaque, aparece ese Ipalemohuani. O sea que la Guadalupe es la madre de la divinidad náhuatl. Entonces, no hay por qué traducir el Nican Mopowa. Cuando tú lees Huicapeucayo y Nican Mopowa te das cuenta de que son paralelos, ¿no? O sea que manejan los mismos conceptos. Y en mi humilde opinión, el concepto ahí más importante de ambos textos es Xochitlalpan. Pero insisto, cuando tú lo traduces destruye su significado, porque hay quien traduce Xochitlalpan como paraíso, otros como la tierra florida. Y por lo que dice cada uno de los textos, se entiende que Xochitlalpan es el lugar sagrado de los náhuatl. Eso es el Xochitlalpan. Hay quienes afirman que tanto el Nicanor como, bueno, hay quienes afirman que el Nicanor es efectivamente escrito por una persona indígena, náhuatl, específicamente Antonio Valeriano, y sin embargo aseguran que la Virgen, a pesar de que es una imagen de nueva creación, que es única, aunque tiene elementos de diferentes vírgenes, como hablábamos hace un momento, la Virgen de Coro en Extremadura, en el San Pedro de Guadalupe de allá, es una virgen mestiza, es una virgen completamente donde se encuentran las dos culturas, pero donde prevalece la cultura o el dogma cristiano, el dogma católico español. ¿Tú cómo ves esa aseveración, hablando de lo que ya hemos hablado hace un momento? Yo ahí lo que veo es, como ya dije hace rato, que lo que hacen los franciscanos, los primeros 12 franciscanos, hay un texto que se conoce como el Coloquio de los 12, no sé si lo conoces, ¿no? Bueno, en el Coloquio de los 12 es interesantísimo porque se dan un entre los últimos sabios nahuas que quedan con los 12 franciscanos. Y entonces los franciscanos tratan de convencer a los nahuas de que tienen que aceptar el cristianismo. Y las palabras de los nahuas son fascinantes, ¿no? Cuando dicen, ustedes vienen y nos dicen que no conocemos a Tloquenahuaque, se equivocan, ¿no? Nosotros sabemos cómo se ofrenda. O sea, en pocas palabras están diciendo, ustedes no nos van a venir a enseñar nada, ¿no? O sea, nosotros tenemos una tradición religiosa milenaria, porque ellos hablan de Huapalcalco, de Teotihuacán, de todos los grandes centros ceremoniales. O sea, nosotros somos alguien aquí, ¿no? Somos parte de una tradición religiosa y merecemos que la respeten. Y terminan diciendo, y si como ustedes dicen, nuestros dioses ya están muertos, preferimos morir. No vamos a aceptar, no tomamos por cierto sus palabras, dicen tal cual los últimos sabios nahuas. Entonces el propósito de la evangelización es venir y destruir un pensamiento religioso milenario. Entonces yo considero que aquí en Mesoamérica hay una tradición religiosa, y digo hay en presente porque no está extinta, tiene manifestaciones al día de hoy en los diferentes pueblos indígenas, pero es una tradición religiosa que tiene el mismo valor que lo tiene el Islam, que tiene el hinduismo, que tiene el budismo, que tiene el cristianismo, y merecía ser respetada. Pero los franciscanos no lo ven así. Tú hace rato mencionaste al mismo Sagún que la demoniza por completo y dice, la vamos a destruir, ¿no? Es cosa del demonio. Entonces es en ese contexto yo creo que hay que pensar esto. O sea, no es que la Guadalupe sea algo cristiano, es que el cristianismo se vino a imponer sobre la tradición religiosa de los náhuatl en particular. Y lo que los náhuatl van a hacer es resistir, es buscar mecanismos para que su tradición religiosa no muera. Y uno de esos elementos, porque no es uno, hay muchos, es el Nican Mopowa. Entonces el Nican Mopowa es un texto sagrado, pero que su fundamento teológico es la tradición náhuatl, y en particular este canto, el Huicapeucayo. El Nican Mopowa actualmente, la copia más antigua que se conoce del Nican Mopowa actualmente se encuentra en custodia de la Biblioteca Pública de Nueva York. Está, creo que, exhibida ahora como parte de los tesoros de la Biblioteca Pública de Nueva York. Para ti,
¿qué opinión te merece esta situación y si tú crees que debiera estar en México ese texto, esa copia? Porque no sabemos el original, no sabemos si existe o no, o si fue destruido, no se sabe acerca de ese original, ese texto antiquísimo. Sí, se piensa que son copias del original, tan incompleta por cierto, pero también tenemos otra fuente, que es la publicación que hizo Luis Lasso de la Vega en 1649. Ese no es un manuscrito, es un texto impreso, ¿no? Y coinciden las dos, ¿no? Yo lo que considero es que, o sea, no hay bronca, ¿no? Si la quieren tener en exhibición allá que esté, porque el valor de Nican Mopogua no es ese papel escrito a mano, ni las copias de Lasso de la Vega que puedan existir, ¿no? Lo más valioso del Nican Mopogua es el mensaje que hay ahí encerrado en náhuatl. Entonces, mientras yo tenga acceso a ese mensaje, que lo hayan hecho chingo de publicaciones del Nican Mopogua, pues está bien. Pero mi punto sigue siendo el mismo. O sea, lo que han hecho son traducciones del Nican Mopogua. ¿Y quién hace esas traducciones? Pues los hacen curas en su mayoría, ¿no? Y entonces cuando ellos hacen esa traducción, la traducen y más bien la forman como un sentido cristiano. Y entonces hacen aparecer a Juan Diego como un indito ingenuo y todo ese rollo que conocemos, ¿no? Lo que yo digo es, lee el Nican Mopogua, pero en náhuatl, siéntelo en náhuatl, y no solo léelo, cántalo en náhuatl, y te darás cuenta de lo que significa, ¿no? Que el sentido del Nican Mopogua, el sentido teológico, es desde la matriz de la cultura náhuatl. Entonces, por mí no hay bronca que esté en Nueva York, ¿no? Es como el penacho de Moctezuma, todo eso, ¿no? Están allá porque pues, se salvaron aquí de la destrucción, ¿no? Pero bueno, el Nican Mopogua es un documento valiosísimo, es uno de los documentos más preciosos de la literatura náhuatl y creo que no le hemos dado ese valor. Y pues no está chido traducirlo. Sería más interesante que nos tomemos la molestia de aprender el náhuatl y tratar de entenderlo en náhuatl. Hablar un poco acerca del espacio aquí donde estamos y que representa mucho también tu identidad como persona. Aquí has recibido, bueno, hablabas hace un momento de comandante Marcos, pero también ha habido encuentros de disidencias de género, personas que se presentaron aquí para sentirse incluidas en un marco anticapitalista, ¿no? ¿Pudieras hablarnos acerca de lo que has hecho aquí en este espacio para recibir a personas de diferentes identidades y cómo encaja eso dentro de la misión que tienes aquí o dentro del trabajo que has hecho con Guadalupe Tonantzin? Bueno, pues desde que entraron, pues ustedes vieron que la guadalupana está presente en cada habitación, ¿no? Hasta ahí en la cocina está otra imagen guadalupana, pues en todas partes, ¿no? O sea que considero que cualquier persona que entre aquí, pues no le va a caber la menor duda de que somos guadalupanos. Entonces, en todo esto de la identidad y las identidades, por ejemplo, yo hoy me asumo como un Masewali, o sea que significa que soy un indígena de raigambre náhuatl. Como valora Juan Diego, el personaje de Juan Diego. Aquí en la Sierra Norte de Puebla le dicen Macehualtlactoli o Macehualatoli. Acá nosotros en la región donde todavía se habla náhuatl, Yatempa, Huatotlauca, Santa Cruz, le decimos el mexicano. Y la palabra náhuatl es, no sé, un tanto académica, ¿no? Pero bueno, es la misma lengua con diferentes nombres. Entonces, pues sí, Macehuali es una persona de cultura náhuatl, ¿no? Digamos. Yo me asumo como tal. Entonces, aquí se han llevado encuentros sobre eso, ¿no? Sobre lo indígena. Aquí han venido compañeros de organizaciones indígenas, no solo nahuas, ¿no? También de otros pueblos indígenas, pues aquí a platicar, a conocernos, a dialogar, pues a lo que sea, ¿no? Pues ha habido este tipo de encuentros. Igual, pues yo también soy gay, homosexual, entonces pues también ha habido este tipo de encuentros. Pero no solo, también, por ejemplo, ha habido un encuentro sobre medicina naturista o natural, por talleres activos de todo eso, vino mucha gente, pero también todo eso se va relacionando con la guadalupana, todo, porque la guadalupana pues la concebimos como la madre tierra, ¿no? La que nos da, la que genera toda esta vida que hay sobre la tierra y pues las plantas, ¿no? Entonces las plantas como medicina pues
pues encajan perfectamente ahí, ¿no? También vinieron los familiares de Ayotzinapa. De hecho, yo a los padres de Ayotzinapa en algún momento, no recuerdo ya ni qué año, 2015 creo, les regalé una pintura, que es la original, la tienen ellos, la que vimos en la entrada, la que dice Justicia Sí, para la que nos recibe aquí Ándale, bueno, esta es una lona, sí. pero la original la tienen allá en la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Ayotzinapa, está allá. Pues aquí todo gira sobre la Guadalupe, pero yo diría, sería claro en eso, que la Guadalupe, pero desde la cosmovisión náhuatl. Es justo lo que te iba a preguntar, o sea, porque para muchos, aunque en tiempos recientes ha habido ya, el Papa habla ya de apertura, de no cerrarse o de abrirle las puertas o de bendecir a personas que no son heterosexuales, ¿no? O se llaman como heterosexuales. Pero muchos son renuentes, incluso en nuestra cuenta cuando publicamos, hacemos publicaciones de personas trans o de personas gay o de personas dentro del espectro del arco iris, a veces le digo yo así. La gente que es súper católica nos tira con todo, ¿no? Nos ataca muy feo, nos agreden, son ofensivos. ¿Cómo le explicas tú a esas personas que dentro de ella caben las disidencias de género y de identidad? En el sentido de que Guadalupe es la madre, pero no es una mujer. O sea, no es una mujer de carne y hueso. Esta es su representación simbólica. Pero Guadalupe en su esencia última es la madre tierra. Entonces ella es madre de toda la vida que existe sobre el planeta Tierra. Y sobre el planeta Tierra vivimos las plantas, vivimos los animales. Y uno de esos animales es nuestra especie, el Homo sapiens sapiens. Y como madre, pues estamos todos, ¿no? No importa de qué color eres, no importa de qué lengua hablas, no importa de qué preferencia sexual tienes, no importa cómo te vistes, no importa nada, ¿no? Porque es madre de todo lo que está vivo sobre la tierra. Y así la pensamos, entonces no pensamos que ella nos va a rechazar por ser gays, por ser lo que sea. La madre es, por decir que la madre. ¿Alguna pregunta? Yo tengo solo una pregunta. Sí. Y sirve que descanso. Gracias. No, un poco como para, pensando en el mexicano promedio, pues, ¿no? O en el chileno, aparte de la Ciudad de México. La Virgen representa una serie de cosas, incluso hasta, digamos, como en la cosmovisión católica, ¿no? o colonizada. La Virgen escapa al catolicismo. O sea, como yo tengo amigos judíos, no ortodoxos obviamente, que asumen como en cierta mexicanidad, igual y también construida, igual y que tenga que ver con... que viene un poco le explica Paz, ¿no? En el laberinto de la soledad. Y se ha explicado como en muchas maneras, o Rodolfo Sigli, ¿no? En La corona de flores, ¿no? Que dice, pues el verdadero milagro está en la fe, ¿no? Ni siquiera en la aparición, está en otras cosas. Desde el mundo más cristiano hasta lo mestizo, ¿no? Pero hasta ahí como que la Virgen escapa a los márgenes de eso ya, o sea, del rito católico, y como que si se desparramara sobre todo, y que para los mexicanos, si es que eso existe, o pongamos lo que sí, es algo más grande que, y como que se aglutinara a gente distinta de todos lados, desde la fe o no, o desde la religiosidad o no, pero sí desde la fe, como si fuera algo más grande que nosotros, o algo en lo que podríamos juntarnos los diferentes, ¿no? O sea, es una figura, un símbolo muy grande, tan grande como eso o inacible que decimos luego México. Bueno, sobre eso, a lo mejor hasta regreso un poco, porque ves que decías de Nicanor Poe a la pintura. Primero, ¿no? La pintura, ya lo dijimos, de eso no hay duda. No sé si ustedes conocen las informaciones de 1556. Sí. Es un texto que hay que leer a fuerza, ¿no? Que es cuando el franciscano, el provincial de los franciscanos, Bustamante, se enfrenta a Montúfar, ¿no? Sí, y él lo dice tal cual, ¿no? Que no está bien permitirle a los indios que adoren una pintura, dice,
que todos sabemos fue pintada hace poco por el indio Marcos, ¿no? Entonces, a todo eso yo, así en esto del catolicismo, como que me queda claro que la Iglesia Católica se ha adueñado de algo que no es de ellos, ¿no? El Nícan Mopogua y la pintura, ambos realizados por artistas nahuas, es algo nuestro, ¿no? Y al decir nuestro estoy diciendo nahuas, o sea, al pueblo nahua en su conjunto, no a los mexicas, no a los tecpan, no, a los nahuas que venimos de una tradición religiosa que viene desde Teotihuacán hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esas dos obras de arte, el Nícan Mopogua, bueno, el Tucapulcayo, claro, pero el Nícan Mopogua, el Códice Borgia, son nuestra herencia de nosotros, nuestra herencia cultural, nos pertenece. Lo que ha pasado todo este tiempo es que la iglesia se adueñó de eso, se lo apropió y ha hecho el negocio más lucrativo, por cierto, ¿no? La Basílica de Guadalupe, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo de lo que nosotros hemos hecho es que salimos caminando de aquí de la pirámide y llegamos hasta el cerro del Tepeyac, pero no vamos a la basílica. No nos interesa ir a la basílica. Hemos ido hasta como 20 personas caminando de aquella cuando hemos ido por los volcanes, las últimas veces, y llegamos arriba del cerro del Tepeyac, porque ese es el lugar sagrado, el cerro del Tepeyac. La basílica es de la Iglesia Católica, ¿no? Y ellos tienen ahí la pintura. Yo hasta diría que la tienen secuestrada, ¿no? Se apropiaron de ella. Debe estar tal vez en un museo, ¿no? Al lado del calendario azteca, al lado del Acuatlico, porque es una obra de arte de los nahuas también, ¿no? Pero bueno, la iglesia hizo un negocio de ello, el negocio más lucrativo, y entonces lo que nosotros hacemos es llegamos a la basílica y ahí hacemos la flor de 4 pétalos con puras flores, llevamos nuestro manojo de flores, cantamos, sahumamos y hacemos una floresota grande de 4 pétalos exactamente en la cima del Tepeyac. Y, bueno, repito, cantamos en náhuatl, ¿no? A eso vamos nosotros al Tepeyac, ¿no? Terminamos eso y nos regresamos, ¿no? Lo que yo veo en todo esto es, estas obras de arte son nuestras, de los nahuas, ¿no? O sea, las heredamos, pero no es nuestra en el sentido así de envidia, así de que nadie nos las toque, ¿no? Sino que su riqueza simbólica, su riqueza histórica, cultural es tan grande que se ha expandido a los demás pueblos indígenas. Como hace rato me mostrabas, bueno, viste el video de cuando llegaron aquí los de Bachajón, ¿no? Yo he ido con los huicholes, ¿no? Con los huirrárica, ellos me han invitado y he estado con ellos y tienen ahí a su Guadalupe, ¿no? Lo he visto con los yaquis, lo he visto con los mayas. Ahí cuando estuvimos con los zapatistas, pues yo llevé mi puestecito de imágenes guadalupanas y para mí era sorprendente ver cómo los zapatistas así la agarraban. Uno de ellos se la puso aquí junto a su corazón. Entonces la Guadalupe, esta riqueza simbólica del Nícan Mopogua y de la pintura que vienen de lo indígena, de la civilización originaria de aquí, es tan rica que ha trascendido culturas, o sea, se ha extendido a todos los pueblos indígenas de México, pero no solo, ha trascendido México mismo, ¿no? Porque pues hasta hay pueblos indígenas y no indígenas en el sur del continente, en el norte del continente, los paisanos, ¿no? Que se van al gabacho, ¿no? Como les decía, cuando esta pintura se fue a Estados Unidos, ¿no? Lo que provocaba ahí con el movimiento por la paz con la comunidad mexicana latina, ¿no? Entonces el simbolismo, la fuerza de Guadalupe trasciende todo, ¿no? Va más allá de nosotros los nahuas. Y a final de cuentas, pues todos los mexicanos de hoy, pues tenemos una misma raíz, ¿no? O sea que los mexicanos de hoy no podemos reivindicar nuestra historia con la India o con China, ¿no? Tenemos una sola matriz civilizatoria, que sí se ha enriquecido con otras, no solamente con la europea, ¿no? Pues los mismos europeos tienen elementos árabes, ¿no? O el sistema de numeración. Te contaba que ayer yo a mis alumnos les platicaba de el cero, el sistema de numeración de base 10, la India, los matemáticos de la India. Entonces, no es una cosa de Occidente, ¿no? Es una riqueza grande la de la Guadalupe, pero su matriz cultural es esta, su matriz civilizatoria es esta, la de esta tierra. En ese trascender, o sea, obviamente hablamos de lo espiritual, de lo devocional, pero también se ha vuelto un ícono de moda, de fashion, de cultura pop, que se ponen chamarras, se ponen camisetas, se ponen calcetines, la ponen en bares, en discotecas,
no necesariamente para que la gente le rece o le rinda tributo, sino como un adorno. ¿Qué opinión te merece a ti eso? Yo, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho del Tri, que se llama Virgen Morena, ¿no? Entonces, sí es cierto que están eso de la penitencia, el rezo, ¿no? El misticismo, pero igual la Guadalupe trasciende todo eso, ¿no? Se va también a lo popular, a la música como el rock, ¿no? Que canta Alex Lora, ¿no? Virgen Morena. Llega, ¿no? O sea, esto que dices es cierto. Bueno, yo también lo vería un tanto, regresando un tanto a las pinturas que yo hago. No son una imagen o no son una copia de la Guadalupe, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es ahora una interpretación desde el Códice Borgia, ¿no? Porque pongo elementos de la antigua escritura náhuatl dentro de la imagen guadalupana. O sea que la guadalupana da para todos, ¿no? No hay quien se la pueda adueñar, quien se la pueda apropiar. Y tal vez tenga una razón. Y yo pensaría que la razón es que es Tonantzin, ¿no? Que en realidad la Guadalupe es la madre tierra, ¿no? Y como madre de tierra, pues hay un espacio, hay un lugar para todos, ¿no? Para el joven, para el niño, hasta, bueno, porque ves, dices esto, sí lo he visto hasta en caricatura, ¿no? Estos de, ¿cómo le llamaban? El destroyer, que hacen a la guadalupana en forma de caricatura y con una carita sonriendo, ¿no? Pues sí, se va a lo popular, pero lo que se me hace bien chido es el reconocer ese símbolo, ¿no? O sea que ese símbolo es un símbolo identitario que lo ves por todas partes, ¿no? Y seas ateo, seas lo que seas, tú lo ves y sabes quién es, al menos aquí en México, a lo mejor en América toda, ¿no? Es Guadalupe, ¿no? Es un símbolo. Ese símbolo también ha llegado o tiene una manifestación dentro del zapatismo, ¿no? La guadalupana zapatista. Y también hay un pasaje, un momento histórico en esta lucha de resistencia, creo que es en el 99 cuando el ejército entra al pueblo de Guadalupe en Chiapas y los pobladores dejan a sus vírgenes ahí, peregrinan por la selva y cuando vuelven las vírgenes están destruidas, ¿no? La significancia de Guadalupe para el zapatismo, si me pudieras hablar un poco acerca de eso. Sí, creo que eso que dices es cuando Guadalupe Tepeyac, la gente no es que se va a pasear, es que son desplazados de guerra, porque el ejército es el que hace todo eso, ¿no? Sí. Sí, yo lo he visto, nadie me lo platicó, sino que recorriendo el país, pero sobre todo los pueblos indígenas, se toma el símbolo de la Guadalupe como símbolo de la identidad indígena y como consecuencia pues de la resistencia de los pueblos indígenas. O sea que los pueblos indígenas estamos reconociendo que nos pertenecen, ¿no? Ella es nosotros, es indígena como nosotros. Y en el caso de los zapatistas, pues yo me acuerdo que hubo un encuentro con pueblos indígenas, zapatismo, y a mí me invitaron. O sea, más bien llegó una carta aquí de parte del subcomandante insurgente Moisés para ir a la realidad. Y entonces yo allá fui con 2, 3 gentes de acá del pueblo. La cosa es que ahí en la realidad nos dieron 20 minutos para pasar a exponer nuestra lucha de cada uno de los que íbamos, organizaciones que fueron invitadas. Había 5,000 bases de apoyo zapatistas, ¿no? Entonces a mí me tocó pasar a hablar y platicar de esto que hacemos aquí, ¿no? Pero en particular la parte central, Guadalupe. O sea, yo fui, hablé de qué es un códice, de que pues, indica Mopohua, pues todo lo que tiene que ver con su raíz indígena de la Guadalupe. Hablé, y lo que más me llamó la atención es que cuando se dio el descanso para ir a comer, apenas voy bajando del estrado y se me junta así un montón de chavos zapatistas, puros jóvenes, ¿no? De 15, 18 años, ¿no? Y dijeron, queremos que nos preste sus hojas para transcribirlo. Y digo, órale, ¿por qué? Dice, es que lo que usted acaba de decir cambia todo así por completo, ¿no? El pensar que la Guadalupe es un códice, no es ninguna aparición, no nada de eso, y que su raíz primigenia es indígena. Y esas palabras de un joven zapatista, ¿no? Es que eso viene a cambiar todo. Dije, órale. Y para mí ese encuentro duró una semana, allá en la realidad, en el corazón de la selva. Y para mí fue impresionante ver cómo durante esos días que tardó el encuentro, los jóvenes zapatistas andaban pasando las hojas, ¿no?
O sea que se juntaba un grupo de 8 o 10 chavos, se pasaban las hojas, las copiaban y luego las hojas iban a dar otro grupo y otro grupo y otro grupo. Y entonces yo siempre me quedé pensando, ¿qué va a ser esto para el zapatismo, para las generaciones que vienen? No sé. ¿Qué va a ser esto para mi pueblo? Tampoco sé, ¿no? Porque todo esto que hacemos y decimos se está corriendo, no se está difundiendo. No sé si ustedes supieron de aquí, de cuando los compas de Cholula por ahí tomaron la empresa Bonafón, porque se está chingando todo el agua, ¿no? Bueno, pues a ellos les hemos llevado una imagen guadalupana también, ¿no? Entonces ellos han venido aquí, hemos platicado de todo esto, hemos ido a cantar estos cantos en Nicamopúa allá con ellos, ¿no? Entonces nos han invitado a cantar a hartos pueblos, Acatzingo, Tepeaca, Cholula. Algo está pasando, ¿no? Algo está pasando y algo se está moviendo, pero no en el México de arriba, ¿no? Donde están los medios, donde está el poder, no. Se está moviendo algo en el México de abajo. Dijera Bonfil Batalla, en el México profundo, ¿no? Y esto va a tener consecuencias, así pasa en la historia, ¿no? Entonces esta visión, esta idea de la Guadalupe, como nuestra Tonantzin, como nuestra madre tierra, como el códice, como el texto, que es palabra y que es canto, va a venir a mover todo, ¿no? Yo terminaría diciendo, se me vino a la cabeza un historiador que conocí de la UAP, que trabajaba, no sé si todavía en el archivo histórico, Humberto Sotelo. Platicamos de todo esto, ¿no? Él dijo, esto que estaban planteando ustedes, me refiero precisamente a esto de la Guadalupe, dijo, va a provocar la revolución más grande que ha conocido este país. No una revolución en el sentido de un grupo que llega al poder y se pone otro, ¿no? Sino él habla de una revolución cultural, una revolución, como dijo, hasta espiritual, una revolución hasta civilizatoria, ¿no? Lo que va a provocar esta nueva visión de la Guadalupe, que de nueva no tiene nada, porque los documentos es antiguo, es muy viejo. Maestro Filo, ¿qué espacio ocupa usted dentro del organigrama o dentro del el movimiento indígena en México, específicamente el canalizado o el enfocado a través del zapatismo? Usted ha sido partícipe o ha acompañado a Marichul, por ejemplo, ¿no? ¿Podría hablarnos un poco acerca de eso? Pues digamos que, como dije al principio, hace rato, yo conocí el movimiento indígena, en particular el Congreso Nacional Indígena, en 2001. Participé, me acerqué a él porque reúne, convoca a los pueblos indígenas. Con el paso del tiempo, pues me fui adentrando cada vez más, y creo que como en toda organización hay, pues no sé, liderazgos, cosas así. A lo que voy es que al día de hoy me he alejado de ese movimiento, ¿no? En particular del Congreso Nacional Indígena. ¿Por qué? Por diferencias, digamos, ¿no? Pero no con los pueblos, porque con los pueblos ellos me siguen invitando, sigo participando con los pueblos. Yo sería claro diciendo que con la dirigencia del Congreso Nacional Indígena ha habido un distanciamiento, ¿no? Pero eso para mí no significa gran cosa, porque yo sigo en lo que sigo, ¿no? O sea, yo sigo en todo esto. Para mí, por ejemplo, hay varios videos, dices que ya has visto varios, pero para mí escuchar a una niña de 12 años cantar ese antiguo canto, el Cuicapeucayo, de memoria, ¿no? Y que aquí lo hemos estudiado en clase, todo lo que dice. El niño que anda grabando ahorita, ese es el que hace las veces de colibrí en el Nicamopogua, en el Cuicapeucayo, y de Juan Diego en el Nicamopogua. Lo que dice Juan Diego, uno de los niños aquí, lo canta. Para mí eso es lo que cuenta, ¿no? Más allá de ser una figura visible dentro del movimiento indígena, de que hablas y te toman fotos y te entrevistan y esto y el otro, no me interesa. Lo viví de alguna forma, ahora que mencionaste esto de Marichuy, anduve ahí, sí es cierto, y me tomaron hartas fotos y andaba ahí en las ruedas de prensa, pero pasó. No es importante para mí ahora. Para mí lo importante es eso, ¿no? Que un niño de aquí de Santa Clara, Huitziltepec, haga eso, ¿no? Cantar, decir esas palabras, esos conceptos que vienen en el Nicamopogua. Para mí esa es la lucha, ¿no? por esto que es, pues, la reivindicación de nuestra cultura, que es la náhuatl. Como dije hace rato, nosotros vamos del 11 al 12 de diciembre allá al Cerro
Huitzilopochtli, que este año fuimos. Se juntan como 10 o algo así niños, nos vamos caminando, subimos, llegamos en la noche, a medianoche, al cerro. Esta vez cantamos. Algo bien interesante que pasó es que antes de que cantáramos, estábamos ahí sentados, nos invitaron a un café y uno de los señores, un señor ya de edad, me hizo la plática y ya me preguntó de dónde somos, todo eso, por qué vamos. Y en algún momento yo dije que íbamos a cantar el Nica. Y lo que me sorprendió es que él no sabía, uno, que existía el Nica Mopowa y otro que está en náhuatl. Y entonces él dijo una cosa así tan hermosa como dijo, pero entonces, ¿por qué nos avergonzamos de hablar en mexicano? Si la Guadalupe es en mexicano, ¿no? Todo lo que dijo Guadalupe, el personaje de Guadalupe, es en náhuatl. Entonces yo siento, y no solo lo siento así como algo personal, sino que lo veo, que el primer paso para rescatar nuestra lengua náhuatl, para que no desaparezca, porque nosotros aquí estamos en ese proceso, ya no hay nahuablantes aquí, ya se murieron los viejos. El último murió hace 2 años, don Cayetano Luna, que hablaba náhuatl, es dignificar la lengua. Y cuando uno entiende esto del Nícar Mopowa, uno se da cuenta que el náhuatl, el Nícar Mopowa lo eleva a la categoría de lengua sagrada. Y está al mismísimo nivel que el sánscrito, que el árabe, que el griego antiguo, que el latín, que el hebreo, ¿no? El náhuatl es también una lengua sagrada, no solo una lengua literaria, que hay un chingo de textos, ¿no? En náhuatl clásico, viejo y en náhuatl de hoy. Pero eso, una lengua sagrada, ¿no? Eso creo que le da otro estatus. Y nos da, como dijo ese señor, ¿por qué avergonzarnos del náhuatl, no? Debería ser motivo de orgullo, porque Guadalupe, la Tonantzin, nuestra madrecita, dijo, pues hablo en náhuatl. Tengo un par de preguntas más, no sé si digo tener más, pero hablando del árabe y del islam, y no sé qué tan familiarizado usted esté con el Corán, en el islam la figura de María es más destacada que en la misma Biblia, que en el mismo catolicismo. Tiene un capítulo en el Corán, el Sura 19 de Meriam. Si usted está familiarizado acerca de eso, ¿qué opina usted de que tenga más prevalencia, destaque más la figura de María que en el mismo catolicismo, que supuestamente es la religión donde se le adora más a María? Yo más bien lo pondría en estos términos. A mí no me cabe ninguna duda de que esas 3 religiones monoteístas, cristianismo, islam, judaísmo, son machistas. O sea, todo es cosa de machos, ¿no? Su Dios es un macho y sus líderes religiosos son machos. Es machismo por completo. Si uno lee en todas esas religiones, a la mujer se le desprecia. Eso es el poder es machista, ¿no? Pero creo que el pueblo necesita siempre esa figura materna, es la madre, el aspecto femenino, ¿no? Como lo decía hace rato, ¿no? La Mecihuatl, ¿no? En el caso del mundo náhuatl, ¿no? Entonces no pueden ellos aplastar esa figura, ¿no? Porque es algo que necesitamos, ¿no? Para sobrevivir, la figura materna, ¿no? La Tonantzin, la madre. Y entonces por eso, a pesar de que el catolicismo es machista, está el guadalupanismo, ¿no? Que es no feminista en el sentido de la lucha de las mujeres, pero es una fémina, ¿no? Es lo femenino. Y entonces eso, hace rato creo que tú lo decías, ¿no? Que el guadalupanismo es tan fuerte que hasta podría escapar del catolicismo, ¿no? Yo he dicho que el guadalupanismo, así como lo conocemos, es fin, continuación y principio de la antigua tradición náhuatl. Y ahora que dices esto del Islam, pues el Islam es igual machista, ¿no? Pero entonces prevalece ahí ese ente, esa figura, ¿no? De lo materno, de lo femenino. Porque no se puede, o sea, no se puede vivir nada más con un polo, el del macho, ¿no? Necesitamos el otro, el femenino. Y tal vez por eso la importancia, ¿no? Que se le da a la mujer. Aunque no sea tan visible, ¿no? La parte más visible del Islam es la masculina. O sea, las estructuras de poder son machistas y muestran eso. Mi entendimiento del Islam es un poquito distinto a eso. Ya he encontrado yo al menos lo de María, yo me sorprendí mucho, y también Hazret y Fátima, que es la hija de Mohammed. El nombre de Fátima viene del Islam y es la hija del profeta. Y tienen figuras prominentes, son mujeres que son veneradas en su divinidad femenina.
y tienen más presente, que yo mismo he encontrado que tienen más presencia dentro del credo que, por ejemplo, en el judaísmo o en el cristianismo que se profesa tanto en este lado del mundo. Eso es simplemente lo que yo he encontrado, no es nada más. Algo más que nos quiera comentar, profe Filo, algo más que no le hayamos preguntado y que sea importante decir. Pues yo diría que lo que yo alcancé a ver en mi vida, pequeña como es, me refiero a haber salido de mi país, recorrer algunos lugares del planeta Tierra, regresar, reencontrarme con mi cultura, que es la náhuatl. Lo que yo hoy tengo en claro, lo veo de muchas maneras, es que el meollo del problema de lo que vivimos hoy en México es de carácter civilizatorio. O sea, en serio, hay una civilización viva, pero que es negada. Esa civilización no está muerta. La civilización, así como dicen en la antropología mesoamericana, no está muerta. Buscó mecanismos para sobrevivir y uno de ellos, no el único, pero a lo mejor sí el más importante, es Guadalupe, ¿no? Está, por ejemplo, aquí en mi pueblo, en todos los pueblos, lo del Día de Muertos, ¿no? Que tiene que ver más con la cosmovisión pues, indígena, ¿no? Que a diferencia del cristianismo, no es que a dónde te vas después de la muerte es por cómo te portas, es cómo te mueres. Son dos concepciones bien diferentes. Pues por eso es que se le pone ofrenda al que murió niño, al que murió accidentado, al que murió ahogado, al que murió ya de edad grande, ¿no? Entonces esa civilización no está muerta. Y esa civilización, yo veo que el dominio que Occidente hizo al mundo, al planeta Tierra, durante 5 siglos, está cayendo hoy. Se está viniendo abajo esa civilización como la conocimos, ¿no? Y están emergiendo las antiguas civilizaciones, obviamente también con su poder político. Entonces está la India, está China, ni se diga, ¿no? Una civilización milenaria, está la antigua Persia, ni se diga, ¿no? Los movimientos que están pasando hoy en el Mar Rojo, ¿no? Hay una nueva situación geopolítica hoy, ¿no? Y entonces lo que yo me pregunto desde aquí, desde esta aula, es ¿y qué papel va a ocupar la antigua civilización mesoamericana? ¿La vamos a relegar? ¿La vamos a acabar, a darle el golpe de muerte o va a resurgir, ¿no? Entonces yo he escuchado mucho que hay gente que anda en esto de la cultura indígena que dice, así como con un tanto de nostalgia, que dice, cortaron nuestras ramas, cortaron nuestros troncos, cortaron nuestras flores, pero no pudieron cortar la raíz. Y yo digo, pues sí está chido, pero con eso nos vamos a conformar siempre, con ser raíz, con estar ahí en el México profundo, oculto, o vamos a luchar, o vamos a hacer algo para que esa raíz vuelva a ser árbol, ¿no? Vuelva a ser troncos, vuelva a ser ramas, vuelva a ser hojas y sobre todo vuelva a ser flores. Y yo siento que lo que tenemos que aportar nosotros, los nahuas como tales, a este nuevo conjunto de civilizaciones que están resurgiendo, renaciendo, emergiendo, es lo que en náhuatl se dice la flor y el canto. La guadalupana, el Nica Mopogua, son eso. El Nica Mopogua empieza con cantos y termina con flores. El Cuicapeucayo igual. La pintura misma está con flores, ¿no? Y la Guadalupe y Juan Diego lo que hacen es cantos, ¿no? Entonces yo siento que lo que tenemos los nahuas que dar al mundo en este nuevo contexto mundial es nuestras flores y nuestros cantos. O sea, una nueva antigua forma de entender el mundo, que no debe morir, no va a morir. Pero no va a morir por buenos deseos, ¿eh? No va a morir por lo que hagamos, por nuestro trabajo. Entonces por eso me remito más a esto que dije hace rato, ¿no? Para mí, más que andar en manifestaciones, en andar haciendo cosas, para mí está más chido esto, ¿no? Que los niños aprendan, canten en náhuatl, que la gente se entere, sepa la historia de la Guadalupe y sobre todo los documentos de la historiografía, que es bien importante hacerlo, ¿no? Por ejemplo, estas informaciones, el coloquio de los 12, todo eso nos va dando sentido y fundamento para continuar, para luchar. Pero si tú me preguntaras de cuál es nuestra lucha
aquí, porque creo no lo hiciste, ¿no? Es decir, ustedes, ¿por qué luchan, no? ¿Por qué todo esto? Yo diría, pues para que el mundo nada no muera, ¿no? Para que florezca. ¿Y cómo le van a hacer? Me preguntarías. No tendría ninguna duda, ¿no? Con flores y cantos. Es lo único que tenemos, ¿no? La flor y el canto para hacer esto, ¿no? Ahorita que hablaba de lucha, me recordé de algo que le quería preguntar nada más. ¿Cómo se conectaría la lucha actual en Palestina con la lucha que ustedes llevan a cabo acá en el mundo náhuatl? O en el mundo indígena, más bien. Mira, lo que a mí me mostró Palestina es la ocupación, la colonización llevada al extremo, brutal, asesina, genocida. Eso me lo mostró así, ¿no? Tan crudo como puede ser, me lo mostró Palestina. Yo regreso a mi país, de donde yo soy, de donde yo vengo, y lo que veo es lo mismo, pero en otro tiempo, ¿no? Lo que veo es que hace 500 años una civilización, la cristiana occidental, llega y se impone sobre nosotros, ¿no? Impone su lengua, impone su estructura política, avasalla el arte, todo eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo diría, lo que están viviendo los palestinos ya lo vivimos nosotros, ¿no? Pero resistimos, seguimos. Palestina resiste y los nahuas resistimos, ¿no? Resistimos contra la colonización, resistimos contra la occidentalización, resistimos contra el abayazamiento, queremos seguir siendo nosotros. Yo diría que así nos conectamos, ¿no? Somos pueblos en resistencia, el pueblo palestino, el pueblo náhuatl, ¿no? Y bueno, pues aquí está la bandera palestina acompañando, porque de alguna manera todo esto que está pasando, me refiero aquí en este espacio, tiene que ver con Palestina, ¿no? Yo vine a dar aquí por Palestina, y todo lo que hoy hago y digo, pues tiene que ver también con eso, ¿no? No sé si alguien de ustedes se fijó en esa foto que está ahí, que estoy yo con un viejito que varios dicen que es Santa Claus. Es Leonardo Boff. Vino hace algunos años a la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos. Hay una organización en México que se llama Iglesias por la Paz, que trae así como que un movimiento ecuménico. Entonces me han invitado a varias reuniones. Hubo una vez que me gustó mucho, que había ahí de todo, ¿no? Había anglicanos, había ortodoxos, musulmanes, del hinduismo, había de todos, ¿no? Y en medio de todos ellos me invitaron a mí, ¿no? Como indígena náhuatl que soy, de esta espiritualidad indígena precisamente, ¿no? La Guadalupe, pero desde el indígena. Bueno, pues en esa ocasión me invitaron ellos ahí a la Comisión de Derechos Humanos, porque iba a venir Leonardo Boff. Entonces él iba a hablar pues con representantes, por ejemplo, de los desaparecidos, de grupos, ¿no? De la sociedad, en corto, ¿no? Y en cuanto a lo indígena, pues me invitaron a mí. A mí se me hace esa foto bien reveladora, ¿no? Porque acuérdense que Leonardo Boff es asesor del Papa Francisco. Y Leonardo Boff, él mismo lo dijo, él casi se echó esa encíclica, ¿cómo se llama? Laudato Si, creo, que es la encíclica ecológica del Papa Francisco. Habla mucho de San Francisco de Asís y que de la hermana Luna, la hermana Agua, todo eso, ¿no? Él mismo se dice que es el último teólogo de la liberación, pero acuérdense que él también fue franciscano, hasta que lo callaron, entonces fue que renunció a sus votos, pero él fue franciscano. Y tuvimos una plática tan interesante, ¿no? Yo así de frente hablé del coloquio de los 12, dije palabras textuales del coloquio de los 12, ¿no? de los 12, así de bueno, ¿y ustedes qué nos van a venir a enseñar, ¿no? Y al final él dijo que había escuchado todo lo que yo había dicho y que entendía, y dijo, pero ¿qué podemos hacer hoy? Y yo siento que al decir podemos, él estaba hablando del mundo de él, que es el catolicismo, ¿no? Creo que él es un buen representante del catolicismo por sus relaciones institucionales, ¿no? Aún con el Papa Francisco. Dice, pero ¿qué podemos hacer hoy para remediar, para paliar, para resolver eso que pasó? O sea, estaba reconociendo eso que pasó, el coloquio de los 12. Y yo lo único que dije así de frente fue, lo único que les pedimos es que nos escuchen y nos respeten. O sea, no queremos otra cosa, no queremos que nos den una lana o que nos... Escúchenos y respétenos, pero así, de igual a igual. Y es cuando él se para y me abraza así bien fuerte. Y eso es esa foto, ¿no?
un franciscano y un náhuatl, 500 años después. Podemos vernos de igual a igual. Yo no odio a los católicos, para nada. Mis sobrinas que ahorita llegaron todos son católicos y nos llevamos bien chido. Y ese a lo mejor es otro aspecto de Guadalupe que no tocamos, ¿no? Que aquí en el pueblo todo el mundo sabe que yo no soy católico, pero todo el mundo sabe que soy guadalupano. Entonces yo peregrino, todos me ven de igual a igual cuando vamos caminando. Saben que yo no soy católico, saben que yo no busco a la Virgen María, saben que yo busco a Tonanzi, ¿no? Y que yo voy al Tepeyac. Entonces te das cuenta de que la guadalupana es capaz de eso, de hermanarnos en nuestras diferencias, no a pesar de nuestras diferencias, sino con nuestras diferencias, ¿no? Y la Guadalupe nos sigue uniendo, nos sigue hermanando. Y yo respeto lo que ellos hacen, que van a misa, que nunca yo le he dicho a nadie, no creas, no nada, ¿no? Yo no me meto con ellos, pero sí sabemos que somos guadalupanos, tal vez de maneras diferentes, ¿no? Pero la guadalupana es capaz de eso, de llamarnos, de convocarnos, de unirnos, de hermanarnos, ¿no? Porque somos hijos de la misma madre, ¿no? De la Guadalupe. Eso que no quería terminar la entrevista, Sí. me gustó mucho. No, ya no sé. Yo sé que es una. Y puede sonar cursi. Y te pido disculpa por anticipado por si sueno cursi. Luego me quedan dos cosas, y es como ya lo último que preguntamos, pero pensaba un poco en tu tránsito de vida y también en los chicos en Chiapas, ¿no? O sea, hay una suerte en Guadalupe como una suerte de revelación, como un instrumento para ella, o lo estoy entendiendo todo mal, te lo pregunto, pero un poco como lo dices, como un descubrimiento hacia otra cosa, ¿no? O sea, como si fuera una manera de que te enfrentas a una revelación con uno mismo, y eso también es Guadalupe. Para mí ha sido así, creo que con lo que he dicho ha sido, ¿no? ¿Nos podrías dar esa frase? Bueno, Como si Guadalupe es una revelación o no lo es, o puede ser. Sí, o sea, Guadalupe es una revelación y yo diría que múltiple, o sea, no en un sentido, sino en varios, ¿no? Para mí ha sido una revelación en muchos planos, ¿no? En cuanto a lo indígena, en cuanto a reivindicación política, en cuanto a una cosmovisión, una forma de interpretar el mundo, de relacionarme con él. Aquí entra un elemento ecológico, ¿no? El del medio ambiente, de cuidarlo, defenderlo, de ver a la madre, a la tierra como una madre y no como una mercancía, que es lo que plantea el capitalismo. Revela tu historia, tu esencia, en muchos sentidos. La Guadalupe viene a ser pues yo diría que como una especie de puerta o ventana, ¿no? Para asomarse, para ver otro mundo que es el náhuatl. Y en mi caso es sorprendente porque resulta que lo que ves del otro lado es tú mismo, ¿no? Entonces se te presenta, ¿no? Y dices, soy yo, ¿no? Entonces para mí no es así ¿cómo te diré? No es así de sencillo decir Masehuali, ¿eh? Me costó 23 años decir Masehuali. O sea, decirlo y sentirlo y saberlo, ¿no? Asumirme como eso, como un Masehuali con todo lo que implica, ¿no? O sea, un Masehuali, y ya lo dijiste, ¿no? Como Juan Diego. Y no es que me sienta Juan Diego, o sea, te digo, Juan Diego no es un personaje histórico. Juan Diego representa a los nahuas, ¿no? Al hombre nahua común y corriente, ¿no? A esos desamparados, a los vencidos. Somos nosotros Juan Diego, ¿no? Pero Juan Diego encuentra un propósito, un sentido en Guadalupe, ¿no? En medio de un mundo que se está destruyendo, aparece algo, ¿no? De dónde aferrarse, ¿no? Entonces yo a estas alturas siento que Guadalupe, con su florecita de 4 pétalos, con las palabras, conceptos nahuas que aparecen en el Capulcayo y en el Nicarmopogua, como ese Xochitlalpan, ¿no? El lugar sagrado de los nahuas. ¿Qué es lo que Juan Diego ve arriba del Tepeyac? A mí se me hace la descripción más hermosa que hay de Xochitlalpan, ¿no? Lo he citado en conferencias que he dado, ¿no? O sea, si ustedes quieren saber qué es Xochitlalpan, que se los diga Juan Diego, no yo. Y vamos a las palabras de Juan Diego. Cuando él dice, los mezquites y los nopales parecen plumajes de quetzal, como turquesas, ¿no? Sus ramas, sus troncos, sus espinas parecen que fueran de oro. La tierra reverbera así como que está brillando, ¿no? O sea, ¿qué está viendo Juan Diego ahí, no?
Bueno, Juan Diego está en Xochitlalpan, el lugar sagrado de los nahuas. Y Xochitlalpan no es otra cosa más que el lugar al que te lleva el consumo precisamente de las plantas sagradas. Y no es una especulación, o sea, léete esa parte del Nican Mopowa en náhuatl, y Juan Diego lo que está experimentando es eso, ¿no? La cima del cerro del Tepeyac ya se transmutó, sigue siendo el cerro del Tepeyac, lo que está cambiando es dentro de Juan Diego, ¿no? ¿Qué visión está teniendo de la realidad? Él está en Xochitlalpan, y exactamente eso mismo pasa en el Cuicapeucayo, lo dice bien claro, ¿no? Las flores que me entregó el colibrí me llevan a Xochitlalpan, y la descripción es la misma, ¿no? El canto de los pájaros preciosos, la tierra que reverbera como el arco iris que dice Aya cosa malo tonamiyotimani, así destellos de luz que salen, ¿no? Lo que está ahí es el mundo náhuatl, ¿no? Encerrado, ha estado encerrado durante 5 siglos, son como una especie de, no sé, de dos cosas que están así, ¿no? El Nican Mopowa y la pintura, guardan un secreto, guardan un mensaje. ¿Cuándo va a ser revelado ese secreto? Yo pienso que llegó el tiempo, ¿no? En este nuevo contexto geopolítico en el que estamos, ¿no? Es el tiempo de nuestra civilización y de la cual todos somos parte. Yo, por ejemplo, conocí una chava de filosofía de la UNAM, por cierto, que dice que unos danzantes no la aceptaron por ser blanquita. Le dijeron, hagas lo que hagas, tú nunca vas a ser mexica, ¿no? Porque eres blanca. Y yo, cuando la chava esa viene y me cuenta esa, le digo que no mamen. O sea, que no mamen, porque lo que cuenta es tu corazón, de qué color es. Si tu corazón es del color de la tierra, entonces es esto, ¿no? El mundo indígena, lo nado. No importa que por fuera te vistas como quieras, ¿no? No importa que seas del color que sea, no importa qué lengua hables, lo que importa es este, ¿no? Cómo lo ves, cómo lo entiendes el mundo, cómo te relacionas con él. Y eso pues es un show, ¿no? Danzante, ¿no? Con todo eso, ¿no? ¿Qué es ser indígena, ¿no? A final de cuentas, ¿qué es? Eso lo hemos hablado mucho entre indígenas también. Pero pues nuestra raíz civilizatoria es esta, la Guadalupe. Entonces Guadalupe para mí es ese hilo que te lleva a Teotihuacán, porque desde Teotihuacán aparece, no sé si vieron estas nuevas excavaciones que hicieron, pero resulta que adentro hay una flor de 4 pétalos en la pirámide del Sol de Teotihuacán. Son 4 cuevas, están las 4 cuevas orientadas y en medio el centro. O sea, es el símbolo por excelencia, ¿no? Que ha pasado de culturas, pueblos, ¿no? La Coatlicue, ¿no? Abajo, en la parte de abajo también está tallada, está la flor de 4 pétalos, ¿no? Entonces Guadalupe es ese hilo que nos puede llevar hasta Teotihuacán, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, para mí ahí está el valor de Guadalupe, es nuestra resistencia, es nuestra vida, ¿no? Es nuestro destino, pues por lo que hay que luchar, ¿no? Ahora que decías, tal vez con eso terminamos también ya, es Zapata, Emiliano Zapata, ¿no? ¿Por qué esta obra se llama Emiliano Zapata? Manifiestos zapatistas en náhuatl, otro documento histórico, ¿no? Importantísimo, los que están escritos en náhuatl. No fueron traducidos al náhuatl, ¿eh? Tú léete los textos zapatistas en español y son unos, están pensados en español. Pero quien escribió, que no creo que haya sido Zapata, tal vez fue uno de los maestros de sus asesores que tenía, que eran nahuablantes, ¿no? Pero quien escribió el manifiesto zapatista en náhuatl, firmado por Emiliano Zapata, se echa ahí unas expresiones, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, dice el manifiesto zapatista, ¿no? Que el motivo por el que luchamos, llaman a los pueblos a luchar, de Domingo Arenas, de la región de Tlaxcala, ellos están dirigidos, dicen que por lo que luchamos es por, y chécate la palabra, Totlalticpacnanzi. Así usa esa palabra, ¿no? ¿Qué significa? Dice que la gente le dice patria. O sea, Tlalticpac es la superficie terrestre, ¿no? En el Cuicapeucayo y en el Nican Mopowa, para hablar de la divinidad suprema, dicen Tlalticpaque, que significa el dueño de Tlalticpac. O sea que la Guadalupe es la dueña de todo esto, ¿no? De Tlalticpac, o sea, la madre tierra. Y el que escribió el manifiesto zapatista dice, To, nuestra, Tlalticpac Nansin. Qué belleza de expresión, ¿eh? Es nuestra madrecita, la superficie terrestre, o sea, la madre tierra. La forma más elegante que puedes tener de decir la madre tierra.
Y resulta que los zapatistas el 14 de diciembre del 1914, entran a la Ciudad de México con la Guadalupe, ¿no? Por esto luchamos, ¿no? Por la madre. No luchamos por el poder, ¿no? No luchamos por gobernar un país, luchamos por tener un pedazo de tierra donde sacar la existencia, ¿no? Y una parte tal vez no muy conocida y que por ahí ayer vi el libro, es un libro viejo que me regalaron de fotos. Cuando los zapatistas entran a la Ciudad de México, se van a la Basílica de Guadalupe. Y hay una foto en la Basílica Vieja, la nueva no estaba, ¿no? Pero hay una foto que a mí me parece preciosa, ¿no? Está el altar de la Basílica de Guadalupe, la Guadalupe original, la que pintó Marco Zipac, y alrededor están los zapatistas, puros indígenas nahuas. Yo no sé qué fue la Revolución Mexicana para cada uno, me refiero a historiador o lo que sea, pero para mí como nahua la Revolución Mexicana es la rebelión de los pueblos nahuas. Toda esta región, ¿no? Acatlán, aquí se dejaron caer los zapatistas, ¿no? Morelos, puro nahua. Lo dice esta mujer de Milpalta que entrevistaron en este documento que se llama Los Últimos Zapatistas, ¿no? Que dice, cuando llegó Zapata, dice, era un señor así vestido, dice, y hablaba como nosotros, ¿no? Y todos los que lo seguían eran como nosotros. Dice, sí nos podíamos entender, aunque ellos hablaban diferente, ¿no? Pues era náhuatl, la lengua náhuatl de Morelos, la lengua náhuatl de Milpalta, la lengua náhuatl de Tlaxcala, la lengua náhuatl de por aquí Atlisco, toda esta región. Para mí eso es la Revolución Mexicana, la gran rebelión de los pueblos nahuas en toda esta región, ¿no? Y por eso esta aula tiene su nombre. Entonces esa es otra relación que no tocamos a fondo, la relación de Zapata, los pueblos nahuas, en el siglo XX principios, y la guadalupana. Y la lengua, ¿no? Esa Totlalticpacnanci que se usa en el manifiesto zapatista. Entonces esa palabra a mí me parece, una sola palabra, Tlalticpac, ya implica una cosmovisión del mundo. Porque arriba de Tlalticpac está el Topan, y abajo del Tlalticpac está el Mictlan. Y el Nícar Mopogua, el Huicapeucayo y el manifiesto zapatista no dudan en decir que la Guadalupe es la dueña, la madre de Tlalticpac. Hay una relación bien clara, ¿no? En las palabras, la lengua. Pero pues así las cosas con el zapatismo, ¿no? Entonces eso es el zapatismo del siglo pasado, ¿no? Y del zapatismo nuevo, que Aguirre les llama el neozapatismo, pues ya hablamos algo también, ¿no? Sí. Pero entonces la Guadalupe está en lo religioso, pero también en lo político, está en lo artístico, ¿no? En las obras de arte que se hacen en las calles, en los murales, en lo que aquí yo hago con mis interpretaciones con el Códice Borgia, ¿no? Entonces Guadalupe y los textos tienen mucho que dar, ¿no? Muchísimo que dar. O como dijera este maestro de la UAP, este historiador, una auténtica revolución en todo el sentido de la palabra. Una revolución aquí, en el arte, en todo. Pues ahí se verá qué pasa. Pues con eso terminamos la conversación. Maestro Pino, te agradezco mucho que nos hayas recibido, que nos hayas abierto las puertas de tu espacio. Y pues estamos muy complacidos, muy honrados de que nos hayas dado de tu tiempo y de tu conocimiento. Un gusto y bienvenidos. Muchísimas gracias. Amigos de Where's Lupita, desde el caracol que canta el universo, nos despedimos y seguiremos tras la pista de Lupita en otras partes. Gracias.